Bueno, Pues usted me dice, ¿eh? tu mamá es italiana. Sí, mi abuelita. Vale. Ok. Bueno, pues buenos días, compañeros. Vamos a seguir con las complicaciones de la diabetes mellitus. Estas son complicaciones macrovasculares y yo les voy a hablar de cardiopatía isquémica. En sí, en el Greenspan y en el Harrison no venía mucho, bueno, sí venía el tema, pero hablaba más sobre el tratamiento que se le tiene que dar. Entonces, busqué como en un artículo la fisiopatología y todo eso. Y bueno, como generalidades, primero ya sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad que se caracteriza por el aumento del nivel de glucemia debido a un defecto en la secreción o acción de la insulina. Y bien, ahora la cardiopatía isquémica es un trastorno que se produce cuando una parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de oxígeno y de sangre. Y bueno, los factores que incrementan el riesgo de que un paciente con diabetes mellitus tenga cardiopatía isquémica es el hecho de que tenga hiperglicemia, dislipidemia e inflamación del endotelio vascular. Ay, esperen, no pasa mi diapositiva. Y bueno, como datos que encontré importantes es que las personas con diabetes tienen igual de riesgo de tener un infarto de miocardio que las personas sin diabetes que ya han tenido un infarto al miocardio anteriormente. Otro dato es que una persona diabética de 45 a 64 años tiene un riesgo cardiovascular equivalente a otra diabética de 55 a 74 años. Los factores de riesgo más frecuentes de las cardiopatías son hipertensión arterial en un 98%, hipertrigliceridemia en 56%, hipercolesterolemia en 54%, diabetes mellitus y obesidad con 33%. En los pacientes con cardiopatía isquémica confirmada, el grupo de los diabéticos posee peor pronóstico. Y el 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presenta cardiopatía isquémica y un tercio de los pacientes que sufren un infarto tiene en el momento del evento agudo una diabetes mellitus 2 hasta ese momento no diagnosticada. Y bueno, de acuerdo a un estudio que se llama ACORD, mencionaban que el hecho de mantener una hemoglobina glucosilada menor al 6.5 previene y retrasa la afectación microvascular, pero esta no evita que sufran esta complicación. Sin embargo, se sabe que por cada reducción del 1% de la hemoglobina glucosilada, el riesgo de que sufran este evento disminuye en un 15%. Y por cada que incrementa su hemoglobina glucosilada en un 1%, la incidencia de insuficiencia cardíaca aumenta alrededor del 8 al 10% en los años siguientes. Y bueno, los mecanismos de la cardiopatía isquémica o como la fisiopatología es que la diabetes va a conducir a una disfunción endotelial mediante la formación de productos finales delicados, que ahorita vamos a hablar de ellos, mediante la acumulación intraendotelial de glucosa y mediante el aumento del estrés oxidativo. La disfunción endotelial causa o agrava la diabetes al deterioro el acceso oportuno de glucosa e insulina a sus tejidos blancos. Y bueno, acá tenemos un esquema en donde se muestran pues los factores que son predisponentes para que se presente la cardiopatía isquémica, que es la obesidad, la hipertensión, hipertrigliceridemia, el bajo HDL plasmático y la hipercoagulabilidad. Y tenemos la diabetes mellitus tipo 2 y la cardiopatía isquémica. Y podemos ver cómo la inflamación, la resistencia a la insulina y la aterosclerosis generan la disfunción endotelial y estas a su vez aumentan la diabetes mellitus tipo 2. Digamos que es una asociación bidireccional entre la diabetes mellitus y la cardiopatía.
Y bueno, acá les presento como paso por paso qué es lo que va pasando en el caso de cuando los pacientes tienen hiperglicemia. Esta provoca las complicaciones por diferentes mecanismos, como ya les había mencionado. Uno de ellos es por medio de la formación de H, o no sé cómo se pronuncia, que estas son moléculas generadas por medio de reacciones no enzimáticas de glicación de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, porque como sabemos, todas las reacciones que se producen en nuestro cuerpo, pues es por reacciones enzimáticas, pero hay una excepción y esta es con el azúcar. Entonces se producen reacciones entre el azúcar y diferentes moléculas, ya sean proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, y estas formaciones se oxidan, después se deshidratan, se entrecruzan, y es así como se forman los H, o bueno, eso. Y ya que se formaron, pues es como afectan las propiedades mecánicas de los tejidos, alteran funciones fisiológicas e inducen múltiples cascadas de señalización. Acá tenemos el esquema de cómo se forman los H y podemos ver de un lado que está la glucosa y esta, bueno, tiene reacciones con proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Estas son llamadas base de Schiff. En cuestión de días se llaman productos de Amadori y un ejemplo de los productos de Amadori son la hemoglobina glicosilada, fructosamina, y en cuestión de meses o años ya son llamados H, que son productos finales de glicación avanzada, como la carboxilmetillicina y pentosirina. Y estos productos finales de glicación avanzada son los que contribuyen a que se den los eventos vasculares. Y bueno, dice que la glucosa aumenta el estrés oxidativo, ocasionando diversos efectos en la pared arterial. La autooxidación de la glucosa estimula la formación de diversas especies reactivas del oxígeno, como el anión superóxido, el cual promueve la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, y tanto la hiperglicemia como las H se asocian a la adhesión de los monocitos a las células endoteliales. La expresión de estas moléculas de adhesión es resultado de un desbalance de la producción de óxido nítrico, que como sabemos el óxido nítrico pues tiene que ver con la vasoconstricción, vasodilatación, y altas concentraciones de glucosa estimulan la proliferación de células de músculo liso vascular. A medida que las lesiones ateroscleróticas progresan, las células del músculo liso vascular migran de la media a la íntima, donde proliferan y generan factores de crecimiento y participan en la formación de capa fibrosa. Es por eso que pues se daña el endotelio y ocurre en la cardiopatía isquémica. Y bueno, ahora vamos a ver cómo afecta la dislipidemia en estos pacientes diabéticos para que se dé el evento vascular. Y la diabetes mellitus se caracteriza por una alta concentración de colesterol LDL, por una alta concentración de lipoproteínas VLDL y por alta concentración de kilomicrones. Se sabe que las VLDL y los kilomicrones aumentan en estados de ayuno o postprandial en estos pacientes, y el colesterol HDL se encuentra bajo, y las alteraciones en la composición de las proteínas. Las lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos favorecen que se dé la inflamación, bueno, favorecen el fenotipo proinflamatorio, y estas también conducen a la apoptosis en células endoteliales y acumulación de lípidos en los macrófagos. Entonces, como se acumulan los macrófagos y estos pues acumulan lípidos, se va engrosando las paredes, y las partículas LDL entran rápidamente a través de la pared vascular y pueden ser tóxicas para las células endoteliales, causar mayor producción de factores procoagulantes, son oxidadas e inmovilizadas más rápidamente por proteoglicanos presentes en la pared arterial, y de esta forma estimulan el desarrollo de proceso de aterogénesis.
Y bueno, nuevamente tenemos un esquema en donde vemos cómo la diabetes mellitus tipo 2 produce alteraciones en las lipoproteínas plasmáticas, ya sea en número, tamaño y composición. Hablando de macrófagos, vemos cómo los macrófagos contribuyen a un fenotipo proinflamatorio y esto reduce la salida del colesterol. Hablando de las células endoteliales, también contribuyen al fenotipo proinflamatorio y aumentan las moléculas de adhesión. Y el músculo liso se altera en composición de la matriz extracelular y veíamos cómo se causaba fibrosis. Y bueno, todos estos factores reunidos aumentan la retención de LDL, aumentan las moléculas de adhesión y aumentan la respuesta inflamatoria. Esto nos produce la aterosclerosis y la placa inestable y como tal, pues la cardiopatía isquémica. Acá tenemos la imagen pues, de un macrófago y vemos que varios estímulos y procesos celulares están implicados en los efectos de los macrófagos en aterosclerosis, incluyendo el aumento de la formación de células espumosas, liberación de metaloproteínas de la matriz y secreción de factores de crecimiento y citoquinas. Estos efectos muestran la conexión entre resistencia a la insulina, inflamación y aterosclerosis. Y bueno, sobre la genética se han encontrado 16 nuevos genes que están asociados a diabetes mellitus tipo 2 y también se identificaron genes en donde se comparte tanto genes para diabetes como genes para cardiopatía isquémica, que son los MIR17HG y CCDC92, que estos son los que se encontraron que comparten estos, o sea, tienen ambos genes las personas y, bueno, dice, se identificaron 8 variantes genéticas comunes para ambas patologías y 2 nuevos loci que constituyen blancos moleculares para el tratamiento de diabetes mellitus 2 y disminución de eventos cardiovasculares. En cuanto al manejo clínico y terapias convencionales, pues ya hemos visto cuál es el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus y acá nos presenta cuál es la función de estos medicamentos para reducir el riesgo de estas cardiopatías. O sea, además de que causan, por ejemplo, hipoglicemiantes o así, vemos cómo contribuyen a evitar los eventos cardiovasculares. Por ejemplo, la metformina sirve como protector y disminuye las especies reactivas de oxígeno. Los inhibidores de DP4 es algo controversial porque, por ejemplo, como es en esta categoría tenemos a las gliptinas y se ha visto que reducen los triglicéridos y la presión arterial, que son factores de riesgo cardiovascular. En el análogo de GLP-1 vemos que inhibe la apoptosis y la evidencia actual sobre el efecto cardiovascular de los análogos de GLP-1 no es concluyente debido a que si bien ha mostrado poseer efectos benéficos en estudios en animales, existe discordancia en los ensayos clínicos. Sin embargo, en el estudio LEADER, liraglutide disminuyó el riesgo de muerte de causa cardiovascular, eventos de infarto del miocardio de forma significativa. Y los inhibidores de SGLT2, pues se desconoce su mecanismo, pero en se postula que puede deberse a sus efectos hemodinámicos, en donde disminuye la presión arterial y mejora la función cardiovascular. Prácticamente aquí lo que les comentaban, la anterior. Sí, en esa. Sí. Los inhibidores de BP4, según los diferentes estudios que nos presentó el compañero, sí, ponía la viragliptina, la liragliptina, ceftazidime y linagliptina para poder determinar cuál de esos, aparte de lo que condiciona la disminución de la glucosa, iba a disminuir el riesgo cardiovascular. Al parecer, la que presentó mejor respuesta fue la sitagliptina. Con los análogos del GLP-1 van a
condicionar disminución del riesgo cardiovascular, pero a una evolución o a largo plazo, no es tan súbito como en los inhibidores de los GLT2. Los inhibidores de los GLT2, al momento que los inicias, en un promedio de 6 meses disminuye el riesgo cardiovascular. Y prácticamente el mecanismo que comentas es en cuanto a la disminución de la precarga. Entonces, prácticamente esos pacientes al presentar los inhibidores de los GLT2 van a condicionar un incremento en la uresis, va a disminuir prácticamente la precarga y de esta forma va a disminuir prácticamente el trabajo en cuanto a la poscarga y en cuanto a la disminución del consumo de oxígeno. Entonces, por eso, actualmente muchos de los cardiólogos a todos sus pacientes los van a encontrar con Jardiance o con Cifluo o con, ¿sí? Son varios los medicamentos que traen, que son inhibidores de los GLT2. Y el más comercial es el Jardiance, que es de laboratorio, Boehringer, sí es el más comercial, pero prácticamente todos los estudios han demostrado que tiene un alto índice en la disminución del riesgo cardiovascular. El estudio líder, que es liraglutida, fue comparado con hexanitide. El hexanitide prácticamente fue el primer análogo de los GLP-1, pero de vida corta. Entonces, cuando los comparan, el hexanitide no tiene ningún efecto ni a favor ni en contra, prácticamente tiene un efecto neutro. Y el liraglutide disminuye el riesgo cardiovascular en un 28%. Entonces, por eso empezaron a prescribir liraglutide para control de la diabetes como Victoza y luego liraglutide para disminución del peso como Saxenda. ¿Sí? Ya actualmente el nuevo, pues prácticamente disminuye peso, controla la glucosa, es mucho más potente. Y es semanal, que es el semaglutide, que lo compararon con el dulaglutide. El dulaglutide como tal no presentó disminución en el riesgo cardiovascular, pero tiene una potencia para controlar la diabetes. Entonces prácticamente ahí como que está medio controversial, disminuyes los niveles de glucosa, pero no mejoras el riesgo cardiovascular. O sea, ese estudio que fue el REWIND, que del liraglutide como tal prácticamente le faltó un poquito de metodología y prácticamente la hipótesis para poder obtener resultados favorables, a diferencia de la estructura de la metodología que utilizaron con el semaglutide. Entonces, prácticamente los análogos del GLP-1 van a proporcionar disminución del riesgo cardiovascular, pero a un plazo mayor que en comparación del GLT2, que es prácticamente la disminución es de forma gradual. A los 6 meses empieza a disminuir ese riesgo cardiovascular. ¿Sí? Adelante. Y pues ya eso es todo, Doc. Bueno, va a pasar un compañero. Entonces, prácticamente el riesgo cardiovascular va a incrementar por los diferentes factores que tiene el diabético y todo va a confluir en lo que es la disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial prácticamente vamos a perder un balance. ¿Sí? Ese balance va a ser entre aquellos factores que van a relajar el músculo y aquellos que le van a condicionar vasoconstricción. Por eso, principalmente, es la alteración que existe a nivel del óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador, no solamente en las arteriolas aferentes a nivel del riñón, sino a nivel sistémico. Por eso, cuando el endotelio pierde esa característica de llevar a cabo la liberación de esos factores que corresponden a la vasodilatación, el endotelio se inflama, ya no libera óxido nítrico y todo el tiempo se mantiene con una vasoconstricción periférica, condicionando un incremento de la presión arterial y, más que nada, condicionando también una disminución del filtrado glomerular. Entonces, el estudio ACOR que comentaste, Andy, ese fue un estudio muy controversial. Si lo leen van a encontrar que ese estudio nos dice que no hay ninguna correlación clínica si tú le bajas la presión al paciente diabético a 120/80, que si lo mantienes con 140/80. Entonces, prácticamente ese estudio me dice, no hay ninguna diferencia si yo lo tengo en 140 o lo tengo en 120. Entonces, a partir de ese estudio, brincaron todos los laboratorios. ¿Por qué? Porque todos manejaban, tanto las guías europeas como las gringas, que tendríamos que disminuir la presión arterial a 120/80 para disminuir el riesgo cardiovascular. Y este estudio lo realizan y dicen, momento señores, no hay ninguna diferencia si yo lo tengo a 140 o lo tengo en 120. Pero
hacen otro, más que nada hacen un complemento al estudio ACOR. Y en el complemento dicen, bueno, ¿saben qué? Sí mejora, sí disminuye, pero como que ya se consideró como que fue un poquito mano negra de alguna empresa farmacéutica, ¿sí? Entonces, prácticamente ese estudio tumbó las dos guías, las gringas y las europeas. Ah, ok. Gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. ¿Quién sigue? Yo, Hoy terminamos, ¿verdad? Sí. Y mañana es el examen a las 9. Doc, el examen es a las 9 de la noche, ¿verdad? Sí, 9 de la noche. Ah, gracias, doctor.